inicie la sesión plenaria, antes de encomendarnos al Señor de los Milagros que nos ayude y nos guíe para que asimilemos toda la información que en la tarde de hoy vamos a tener. Secretaria, por favor, lee el orden del día. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del 1 de junio de 2017. Primero, himno del Departamento de Antioquia. Segundo, reflexión. Tercero, verificación del quórum. Cuarto, socialización del esquema básico de ordenamiento territorial. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Compañeros, en consideración del orden del día. 10 votos a favor. Primero, himno del Departamento de Antioquia. Segundo, reflexión. ¿Quiénes son los amigos? Hace poco me di cuenta que cada día conozco nuevas personas que quizás me hacen sentir por un momento bien, me divierten, o a lo mejor solo me hacen pasar malos ratos e intento olvidarlos. Siento que pocas veces he podido sentarme a pensar sobre lo que de verdad vale la pena para nosotros, los amigos. Pues como los tenemos ahí siempre, no necesitamos más nada, solo su presencia. Un día yo tenía un amigo, un buen amigo, al que entregué toda mi confianza, al que cegué porque creí que como yo quería, él también me quería. Y no era así. Mis otros compañeros me hicieron abrir los ojos, aquellos que nunca tomaba en cuenta, y abrí mis ojos y me di cuenta que era verdad, pues solo recostaba en él sin pensar todo lo que yo podía sentir. Y cuando empecé a abrir aquellos que pude entender de verdad que valen los amigos, pues a quien no le gusta que nos llamen amigos, a quien no nos gusta sentirnos amigos. No es buenísimo que cuando cumplimos años todos nos recuerden y aparecen en nuestras casas para desearnos feliz cumpleaños y desearnos que cumplamos muchos más. Pero entonces, ¿valen los amigos? Qué bueno cuando nuestros amigos nos dicen: anoche pensé en ti, soñé en ti, conté contigo, estuve a tu lado. Y siempre tenemos muchos amigos, pero los olvidamos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.
Antes de continuar con la verificación del quórum, vamos a dar lectura a la resolución número 022, por medio de la cual el Consejo Municipal da prórroga a su periodo de sesiones ordinarias. La mesa directiva del Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la 1551 de 2012, y considerando que a la fecha del Consejo Municipal se encuentra en sesiones ordinarias y dada su agenda, la programación realizada por los honorables concejales no se ha agotado. B. Que en tal razón se hace necesario prorrogar el periodo de sesiones ordinarias del mes de mayo. En mérito de lo anterior resuelve, artículo primero, prorrogar el periodo de sesiones ordinarias del mes de mayo por los 10 días que le da derecho la Ley 136 de 1994. Artículo segundo, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase, dada en el Salón de Sesiones del Honorable Consejo Municipal a los 30 días del mes de mayo de 2017. Wilson Fernando Tamayo Bedoya, presidente. Laura María Tobón Mejía, primera vicepresidenta. Juan Carlos Piedrahíta Bendaño, segundo vicepresidente, y Viviana María Bedoya Zapata, secretaria. Continuamos con la verificación del quórum. Miguel Ángel Avendaño Álvarez. Presente. Nicolás Alberto Hernández González. Presente. René Luján Gómez. Diego Fernando Martínez Álvarez. Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Dora Liliana Osorio Zapata. Presente. Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Juan Carlos Piedrahíta Bendaño. Presente. Wilson Fernando Tamayo Bedoya. Presente. Laura María Tobón Mejía. María Dilma Tobón Velázquez. Jorge Iván Velázquez Velázquez. Victoria Eugenia Velázquez Zapata. Presente. Tenemos la asistencia de 12 concejales, quórum reglamentario para deliberar y decidir. Se excusa la honorable concejala Laura María Tobón Mejía, que por inconvenientes de salud hoy no puede estar en esta sesión. Continuamos, socialización del esquema básico de ordenamiento territorial. Primero que todo, muy buenas tardes a Paola, a Fabio, a Darío, que nos acompañan por medios de comunicación, a la doctora María Isabel y su equipo de trabajo. Muy importante esta socialización que venimos realizando el esquema, y más con el día de mañana que nos cobija el Cabildo, en lo cual debemos de tener en cuenta cómo van a ser el uso de los suelos del municipio de San Pedro de los Milagros. Es bien sabido que muchos municipios han sacado decretos, proyectos en los cuales defienden su territorio, pero es más que nosotros, los más encargados y más en la época en la cual nos corresponde, de hacer un excelente esquema de ordenamiento territorial, y que más que le hagamos esas sensibilizaciones para que al momento de estudiar el proyecto como tal, cada uno de nosotros tenga claridad en cada una de las inquietudes y dudas que haya al respecto. Doctora Isabel, muy buenas tardes a su equipo de trabajo y tienen la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos los honorables concejales, al señor presidente, por el espacio que nos han concedido. Buenas tardes a las personas que nos acompañan en las barras. Es un espacio pues, que estábamos esperando tener este encuentro con ustedes, avanzando como lo habíamos dicho desde el inicio del proceso, porque queremos estar interactuando de manera muy cercana con ustedes como responsables directos del proyecto en el momento que salga ya concertado de los asuntos ambientales de por Antioquia. Ya compete pues a ustedes hacer el estudio definitivo de todo este componente. Hasta el momento el proceso que se adelanta lleva en promedio un 70% de ejecución. ¿Representado en qué? En unos documentos que exige la norma como parte del paquete que hay que presentar a la Corporación Autónoma Regional, y ellos se refieren a la memoria justificativa, al expediente municipal y al diagnóstico. Es la parte que se ha adelantado. El diagnóstico es el macro, es un contenido amplio
donde se plasma allí la radiografía de la situación actual del municipio, en todos los sectores de inversión, en todos los sectores sociales. Allí el equipo técnico, acompañado por la administración municipal, en cabeza de la Secretaría de Planeación, quien ha hecho un proceso de supervisión muy cercano, muy de la mano con el equipo técnico, al igual que otras dependencias de la administración municipal, desarrollo comunitario, la UMACA, Secretaría de Gobierno, la Personería, el Consejo Territorial de Planeación, con quien ya tuvimos la oportunidad de hacer una socialización amplia en 2 talleres, 2 jornadas que se realizaron el 8 y el 15 de mayo. Este proceso de diagnóstico, el trabajo más amplio que ha tenido es el encuentro con las comunidades de San Pedro. A nivel urbano se hicieron varios talleres en los barrios, cada uno de los barrios sectorizando, tratando de ir a cada sector. No se quiso aglomerar una sola reunión o 2, sino que quisimos ir a cada uno de los sectores para escuchar desde la vivencia personal de cada uno de los habitantes en los sectores la problemática que tienen, las fortalezas también que hay en el sector, porque hay que aprovecharlas también y utilizarlas para los proyectos que vamos a desarrollar a futuro. Con ellos tuvimos la oportunidad también de recoger todas sus inquietudes a través de las encuestas que diligenciaron y de las cuales se toma toda la información con la cual se está trabajando. Con las comunidades rurales, al principio un poquito de dificultad por los horarios pues, que tal vez ustedes conocieron, ya se reprogramó con ellos un horario que les quedara más cómodo, tipo 7 de la noche en su mayoría. Hubo que reprogramar unas 2 o 3 porque obviamente todos los procesos tienen algunos imprevistos, pero finalmente se logró darle la vuelta a todas y absolutamente todas las veredas del municipio. Algunas incluso se dividieron en sectores, veredas que eran supremamente grandes, se hizo una reunión en la parte baja, otra en la parte alta, pero creemos haber agotado el área rural y el área urbana. Este diagnóstico está organizado por dimensiones. Quisiéramos pues para la exposición de los compañeros de los profesionales ubicarlos inicialmente en la jurisdicción, en la parte del territorio, a nivel de cartografía, que es un proceso que tiene que ir simultáneo con los documentos, la parte de georreferenciación, la parte cartográfica que debe cumplir también unas escalas respectivas que pide la corporación. Entonces nuestro profesional del sistema de información geográfica les va a hacer una presentación del mapa que tenemos actualizado del municipio de San Pedro de los Milagros. Seguidamente nuestro psicólogo y trabajador social les va a hacer una presentación de cuál es la percepción que la comunidad tiene frente al estudio que adelanta la administración municipal. ¿Qué piensan ellos del ordenamiento territorial? ¿Qué piensan ellos de qué se ejecutó del anterior esquema de ordenamiento que tuvieron? Valga la pena aclarar que ya todos debemos hablar del plan básico de ordenamiento territorial. Ya retomamos las inquietudes desde el principio, se analizaron con la corporación y pero estamos hablando del plan básico de ordenamiento territorial. Después de la exposición que hace nuestro trabajador social, ya entramos a ubicar en el territorio cómo está la parte geológica. Aquí la geóloga nos va a hacer también una exposición desde el punto de vista geológico cómo encontramos ubicado el municipio de San Pedro de los Milagros. Luego la parte urbanística, ya ustedes saben que a nivel urbano tenemos pues varios desarrollos que se han hecho no como quisiéramos, ni como lo dijo la norma, ni como lo dijo el plan de ordenamiento territorial en el año 2000. Igual estos procesos son objeto de revisiones permanentes, no solamente desde la emisión de la licencia, sino desde el punto de vista del control. Hemos insistido mucho en que normas pueden quedar, normas muy ajustadas a las necesidades del municipio, pero es importante ejercer unos controles desde la administración misma. ¿Qué va a hacer la persona que está siendo autorizada para una construcción? ¿Será que sí está construyendo conforme se le autorizó? ¿Si está siguiendo las especificaciones técnicas en los planos? ¿Si está conservando los retiros que se le pidieron? Entonces el control también va a ser muy importante.
importante en esta parte. Y finalmente se hará pues una exposición de la parte de recursos naturales, atendiendo a los determinantes ambientales que son los que entrega la Corporación Autónoma Regional y que no permite que el municipio reglamente sobre ellos ninguna otra cosa diferente a la que ya estableció el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces vamos a empezar entonces con la jurisdicción del municipio en la parte cartográfica. Buenas noches, honorable consejo. Muy bien, como pueden observar en la pantalla, uno de los insumos fundamentales para el estudio o para el ajuste y la revisión del esquema de ordenamiento territorial del municipio, pues es la cartografía. La cartografía es la que nos permite esquematizar todos los elementos que componen nuestro municipio, ¿cierto? Desde su división política, su hidrografía, los predios, o sea, cada aspecto que encontramos en el territorio es susceptible de ser representado de forma cartográfica. Obviamente lo que es el estudio no es elaborar cartografía, porque un proceso de elaboración de cartografía es un proceso muy dispendioso que demora años. El Agustín Codazzi, que es la entidad del gobierno dedicada a la elaboración de cartografía, en el año 2011 o desde el año 2010, mediante un convenio con la Gobernación, EPM, Alcaldía de Medellín, realizaron un estudio de cartografía para toda Antioquia. A partir de ese estudio obtuvimos una cartografía actualizada para muchos de los municipios de Antioquia. Hay algunos municipios que no tuvieron la suerte de que puedan tomar la totalidad de las fotos del territorio. Hay muchos municipios que no cuentan con fotos actualizadas ni con cartografía actualizada. De hecho, como ustedes saben, en el año 2015 EAP realizó un trabajo de amenaza y riesgo, de amenaza por fenómenos de remoción en masa y fenómenos de inundación. En ese estudio, que está aquí a la entrada, el mapa resultante de ese estudio está aquí a la entrada de la alcaldía. Si alguno lo ha detallado, ese mapa tenía un faltante, aquí si pueden ver el cursor. En este sector, la cartografía de Corantioquia reporta un límite municipal distinto al que está en catastro departamental. Eso nosotros ya lo hablamos con Corantioquia. De hecho, digamos, es la cartografía que sale de este trabajo va a alimentar la base cartográfica de Corantioquia y se va a actualizar ese límite. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque el estudio de amenaza que hizo EAPID, un estudio muy juicioso, muy bueno a mi parecer, pero tenía un faltante en este sector, en colindancia con el municipio de San Jerónimo. Sí, aquí en colindancia con el municipio de San Jerónimo. Y tenía otro faltante aquí, casi que con Girardot. Esos faltantes de información además hacía que faltara información cartográfica de curvas de nivel, información de cobertos, bueno, toda la información en ese espacio había faltantes. Entonces nosotros ¿qué hicimos? El año pasado el municipio, por medio de una contratación, se tomaron unas fotografías aéreas más o menos por esta fecha, hace un año exactamente. Gracias a esas fotografías aéreas obtuvimos la ortofoto que ven de fondo, ya los vamos a usar en detalle. Esta imagen tiene un año de haber sido elaborada para el municipio por la empresa de estudios.
esta imagen cumple con todas las características técnicas que exige el Agustín Codazzi y catastro departamental. De hecho, entiendo que el año pasado el municipio solicitó la autorización para hacer la actualización catastral urbana, porque revisando la cartografía catastral hay unos problemas de desplazamiento de más o menos 3 metros de cartografía. Y nosotros en este trabajo ya hicimos algunas correcciones sobre esa cartografía. ¿Qué significa eso? Nosotros venimos y en el momento que tal vez ustedes solo van a recibir un documento en el que se hablan de los aspectos físicos, económicos, ambientales del municipio, ¿cierto? Pero todo ese desarrollo viene a partir de la elaboración de esta cartografía. Si ven aquí al lado derecho, aquí encontramos todos los temas que componen la cartografía del municipio. Pasa desde temas de amenaza a biodiversidad, cartografía básica, que pueden ver es un tema bastante extenso, catastro, clima, coberturas, división política, geología, geomorfología, morfodinámica, suelo, pues la cantidad de capas de información que hay aquí es muy completa y cada uno de ellos es importante para el desarrollo de los temas que van en el diagnóstico, así como en el desarrollo de la formulación. Sin cartografía no hay forma de... Es una de las herramientas principales para la planeación y el ordenamiento del territorio. Adicional a los temas que se han venido desarrollando para el diagnóstico, ¿cierto? Son los temas normales de una cartografía. También tenemos unos temas específicos que pide la norma, que ya unos mapas de zonificación de las amenazas por inundación. También tenemos mapas de amenaza para movimientos en masa, movimientos de remoción en masa. ¿Nos puede explicar en qué puntico de cada uno más o menos, para tener una idea general, Panamá? ¿En qué barrio? ¿En qué veredas? Sí, es que así Sí, vamos a hacer la exposición y quien tenga inquietudes para que no se enrolle el conversatorio. Sí, no, qué pena. Yo lo que le estoy haciendo es una explicación general de lo que es la cartografía. Ya mi compañera Claudia Marcela, que es la geóloga, les va a explicar o ya va a entrar en detalle en qué veredas hay mayor riesgo o mayor amenaza. Es muy importante que entiendan que estos mapas son un acercamiento a la realidad, pero no tiene que ser pues o sea, no significa que vaya a suceder, siempre tenemos la posibilidad de atenuar los efectos. Además, digamos, una cosa es la amenaza y otra cosa es el riesgo. Cuando hablamos de amenaza es la posibilidad que ocurra algo, pero el riesgo ya digamos es lo que se podría perder en la ocurrencia de un evento. Es posible que en muchos de los lugares que aparecen con una amenaza alta de fenómenos de remoción en masa no hayan viviendas o infraestructura que pueda ser afectada. En algunos casos sí lo habrá y ahí en ese punto es que digamos Corantioquia es muy exigente que se cumplan con las normas ambientales y que veamos cómo entramos a proteger esos territorios. Adicional al tema de amenaza y riesgo, también tenemos el tema de ordenamiento, equipamiento. Voy a hacer aquí un saltico hacia lo urbano. Esto pues lo deben conocer más ustedes que nosotros. El equipamiento con el que cuenta el municipio.
también una zonificación de la, de la parte urbana del municipio, eso lo habla en detalle el arquitecto. En fin, este tema de cartografía es muy denso, muy técnico, muy largo. Si ven esta lista de archivos, más o menos en lo que llevamos de diagnóstico podemos haber elaborado unos 50 mapas que en el momento que se entregue el documento de diagnóstico van a estar completamente explicados y condensados para un mayor entendimiento. A veces esto no dice mucho, pero es la base fundamental de nuestro estudio. Redondeando este tema de la cartografía es la síntesis del contenido de todos esos documentos que generalmente salen muy voluminosos. Entonces, lo más inmediato para un secretario de planeación es ir y mirar qué zonificación tiene el mapa cuando le piden una licencia. Vea, voy a montar un taller, o voy a poner un centro comercial, o voy a instalar un supermercado. Entonces el mapa inmediatamente en la zonificación le da a ellos el resultado sin necesidad de ir a mirar el capítulo o el artículo del acuerdo municipal que la lleve a esa reglamentación. Tiene que tener el mismo contenido, de hecho que por Antioquia los pide simultáneos y coteja que la información que hay consignada en los planos sea la misma que contiene el documento, pero es la misma información, tanto en cartografía como en contenido de documentos. Nuestro compañero Bueno, buenas noches para los concejales, concejalas. De verdad que es muy gratificante compartir con ustedes esta experiencia tan maravillosa. En un esquema, yo creo que es fundamental esa oportunidad que le dan a la sociedad. Como ustedes pueden ver en el primer ejercicio que tuvimos acá, en el taller que hicimos, la primera socialización, hablábamos de unos principios. ¿Lo recuerdan? Cuando hicimos el sancocho, cuando lo construimos entre todos. Ese ejercicio nos permitió empezar a tener una radiografía, como decía la doctora Isabel, que nos llevara a mirar realmente desde lo social qué encontramos en las comunidades. Y en esa estructura, en la dimensión social, siempre la apuntamos a algo. Cuando se está ordenando, como en este estudio, hay que tener en cuenta una base o un pilar de desarrollo social, y es una mirada al desarrollo, como lo digo acá y como se expresa. Pero esa mirada tuvo algo fundamental, y es acá también donde debemos reconocer la participación y el apoyo de las instancias del municipio. Ustedes como concejales, algunos tuvieron la oportunidad de acompañarnos en los talleres, otros nos ayudaron con la gestión y la convocatoria, y eso es parte del desarrollo. Y acá podemos ver que cuando hicimos el ejercicio, no lo hicimos por hacerlo. Podíamos llegar con un documento y con unos planos, sino que hicimos un ejercicio de participación de más de 30 talleres, donde lo fundamental fue algo que se debe dar siempre. Porque hoy tenemos una estructura que es una administración, hoy hay una parte técnica que somos nosotros, donde estamos aportando, pero también hay algo fundamental, y que es lo que permite que la esencia de este ejercicio se dé, y es la comunidad. Y esa comunidad se refleja en una palabra que es inclusión, y esa fue la mirada que nos permitió ir a un segundo nivel. Antes de eso, quisimos mirar cómo se fue dando la dinámica de crecimiento poblacional en el municipio, desde los diferentes censos, desde 1963, 1973, 85 hasta el 2005. Y como podemos ver, miren, se dio una variable muy especial. Primero, empezamos, por decir así, con una incidencia en 1963 que era muy marcada por lo rural, donde se podía identificar que la población a esa época era en el municipio de 6.782 personas. Pero posteriormente, acá también podemos identificar que en la parte urbana y en otros sectores se identificaba una cifra, digamos que casi que a la mitad de la población. Pero eso se fue dando paulatinamente, y miren que va ascendiendo las variables poblacionales, en incremento general, pero también en incremento por sectores. Y miren
la variable o el pico más grande que se da es el que se da en el último censo, que pasamos, si podemos mirar en estos diferentes gráficos, desde los primeros 4 censos, siempre se mantenía la variable de lo que era la parte rural más alta que la urbana, pero en el 2005 se incrementa de una forma significativa, ¿sí? Porque ya se lo va superando. Claudia, ese ejercicio lo quisimos llevar desde lo social y desde lo técnico a una línea base. ¿Qué es una línea base? La que nos permite tener, ustedes lo conocen porque ustedes son concejales también y les tocó aprobar el plan de desarrollo, esa bitácora para poder mirar cómo se van dando las variables de incremento. Entonces miren que acá en 1963 el general de la población era de 1996 habitantes, y esa es la línea base con la que empezamos a trabajar para mirar el incremento censo a censo. Para el 2011 ya fue de 11.851, para 1985 ya fue a 14.000, y mire que esa línea base se va incrementando, ¿cierto? Va subiendo la población. En el 93, 18.284 habitantes, pero lo particular de esto es que también se da una línea muy significativa. Claro que hay que tener en cuenta que cuando hay una variable de este tipo hay que mirar los tiempos, y si miramos este censo fue desde el 93, fueron 12 años donde se dio la dinámica de crecimiento, ¿sí? Se subió en un 31%. ¿Esto qué quiere decir, Claudia? Algo muy importante. Pasa a la otra, por favor, que esta ya ahorita la explicamos. Que cuando vemos la dinámica de crecimiento, cuando hacemos los talleres sociales donde identificamos el pensar y el sentir de la comunidad, pero adicional a eso, hicimos un ejercicio muy especial que me parece de gran trascendencia, porque nuestros jóvenes son nuestro futuro y ellos también están pensando cómo se va la dinámica o cómo se ven a futuro los sanpedreños. Entonces miren, acá ocurre algo muy especial. Mirándolo desde lo social, desde lo rural, cuando entramos a lo rural y hablamos con la comunidad de las diferentes veredas y sectores, ellos se ven con un proyecto importante de vida, con mejores condiciones, pero con una conservación territorial, donde quieren y sueñan que, bueno, pueden tener mejores condiciones, pero también saben que ellos han sido de un origen campesino, que han tenido sus arraigos y que para ellos son importantes. Pero también se da esa identidad del territorio. Es importante para ellos el cuidado de los recursos naturales, pero acá hay una dualidad, y es que aunque es importante, hay que mirar también que esa importancia requiere también de un compromiso muy grande y muy trascendental de la persona. Muchos decían, nos interesa cuidar el agua, nos interesa cuidar los recursos, pero ¿qué vamos a hacer por eso? Entonces ahí queda esa incógnita que más adelante la vamos a ver. Amor por el territorio, pero también, lo decía hace un momento, hay que tener más compromiso social. Un principio de los que tuvimos en el ejercicio que hicimos acá en el Consejo, que es de gran pertinencia. Esto es lo rural. En lo urbano se veía que los jóvenes hoy y parte de la comunidad se proyectan y se ven como una ciudad, ven a San Pedro como una ciudad, donde dimensionan edificaciones, digamos, vías grandes, crecimiento en la parte industrial. Se ven con edificios, centros comerciales, vías, senderos. Esta necesidad es una necesidad que obviamente es importante, pero que también la quieren de una manera muy agigantada, muy rápida. Y todo esto hace parte de lo que hoy tenemos en el ordenamiento, es darle la dimensión de ciudad en pro de crecimiento, pero también desde lo técnico y desde lo que es el ordenamiento, hacerlo como debe ser. Claudia. Y para eso empezamos a mirar, digamos desde el ejercicio, desde lo social, hay diferentes, y miren, acá los llamo polos de desarrollo. Pero esos polos de desarrollo se dan en algo que llamamos nodos. ¿Alguno de ustedes de pronto sabe o me quiere decir qué es un nodo?
¿O les comparto más bien? De pronto alguien comparto. Bueno, un nodo es una conexión. Y esta conexión tiene diferentes referentes acá en San Pedro. Primero partamos desde la participación. Creemos que la participación es muy importante y muy importante. Pudo haber sido mucho más. Pudo darse mejor participación. Fue lo que quisimos desde el principio. Pero también hay que entender que en esta participación vimos que la comunidad o en la comunidad es importante que sea más motivada hacia la participación y que se permitan ellos darle la pertinencia a lo que decían en algunos sectores. No, es que nos importan los recursos naturales, pero es que estamos haciendo para participar en espacios para cuidar los recursos. Entonces encontramos esa parte. También es importante en el tema de participación, se me estaba yendo, y es muy importante, y es que es fundamental generar programas, proyectos y estrategias que le permitan tanto a los líderes y a las comunidades cualificarse permanentemente. Y esa cualificación es la que permite el posicionamiento de ellos. Si yo soy capacitado, formado, puedo tener mayor capacidad de participación, y viceversa. Yo, que ya estoy formado y capacitado, puedo tener mayor aporte a los ejercicios de inclusión social. Al mismo tiempo, una situación que hay que ponerle mucho cuidado y tiene referencia con todos los grupos poblacionales, pero nos vamos a dirigir a la juventud, es la del deporte y la recreación. Encontramos en sectores específicos que muchos de nuestros jóvenes instituciones tienen, pues obviamente, digamos, sus placas polideportivas, pero el acceso, o de pronto hay algunas que no están en las mejores condiciones, hay otras que sí. La idea es que estos espacios realmente garanticen en los jóvenes la participación en sus tiempos libres, que aprovechen esos espacios de ocio para realmente seguir avanzando en su proyecto de vida, y que no tengan situaciones, que no se den situaciones que los lleven a pensar diferente, o por el contrario, a tener situaciones que los lleven al caos, ¿cierto? Y a que su proyecto de vida se vea menguado. En el tema de salud, y acá hay algo importante, es evidente que se han dado situaciones y que en el tema de salud se han descentralizado programas, brigadas, pero la demanda es de llevar muchos más programas, tanto en salud como en deporte, porque son dos nodos que son transversales, ¿sí? Y que pueden hacer que o generar más bien que muchos de nuestros jóvenes que en las instituciones educativas también participaron tengan, digamos, esa posibilidad de no estar en estados complejos de vida, porque realmente lo pudimos observar, especialmente cuando fuimos a instituciones y pudimos encontrar el tema de Coredi. Los jóvenes de Coredi, de alguna forma, aunque se sienten sanpedreños, sienten que hay una diferenciación en ese sentido, sienten que las posibilidades de ellos no son iguales, y lo que queremos es que todos sientan, dentro de estos nodos de desarrollo, todos los pobladores de San Pedro sientan que tienen todas las posibilidades, que acá hay igualdad, ¿sí? Desarrollo económico, sin lugar a dudas, un pilar fundamental, y cuando empezaba a hacer el estudio de lo que mostramos anteriormente del crecimiento poblacional, es el resultado de eso. Se han dado posibilidades, claro que hay industria, que hay digamos, posibilidades académicas, que de alguna forma hay condiciones de vida que garantizan el mantenimiento y el sostenimiento en lo rural, ¿sí? Porque podemos ver, ustedes más que yo saben, que las personas que tienen ganado, que tienen vacas, que viven de la lechería, tienen su estabilidad porque tienen donde, digamos, de alguna forma vender su producto, comercializarlo, y eso ha permitido que de alguna forma así se hayan dado transiciones desde los censos de 1963, especialmente el 83, la comunidad se haya mantenido y se haya dado una variable muy diferente a la que se ha dado en otros municipios, que se haya dado un incremento poblacional, ¿cierto? El tema de gobernabilidad, acá es muy importante algo. A ver, si bien hay estructuras, que es la administración, que es el que está representada también por un consejo, que hay instancias de participación, acá se mira
digamos, hay una mirada de la comunidad de incluirse más y sentirse más. Como les decía anteriormente, en el tema de participación, estas dos no son hermanitos, eso se puede lograr, pero hay que mirar realmente estrategias del cómo. Y obviamente hay un sentir de pronto de líderes y actores que quieren estar más compenetrados con los espacios de participación, pero lo dual, por eso hago la interpretación y hacía la interpretación, es mirar cómo hacerlos para motivarlos y posicionarlos. Recuerden que hace un rato les decía que la pertinencia que puede ayudar a que se dé una buena participación, una gobernabilidad, ¿sí?, es realmente la cualificación transversal con la educación. Entonces desde ahí se da esa mirada de los diferentes nodos del desarrollo. ¿Qué queremos? Que entre todos construyamos. Para mí fue muy gratificante en la parte social, de verdad que les agradezco la oportunidad que nos dan o que nos dieron de incluir ese componente, porque no todos los planes de ordenamiento, los esquemas de ordenamiento tienen la posibilidad de contar con la parte social. Y fue muy bonito cuando le hablábamos, voy a darlo como experiencia antes de terminar porque ya continúa mi compañera, pero lo tengo que decir. Alguna vez cuando estuve acá haciendo la exposición hicimos el taller, les decía que había tres situaciones que no volvían a ser iguales. Pero esas situaciones también, cuando las lleva a la realidad con la comunidad, les decía a la gran mayoría que eran adultos. Yo creo que por acá me acompañaron en algunos, y por acá el compañero también estuvo. Ustedes son padres, ustedes seguramente algunos son abuelos, ustedes son hermanos, ustedes quieren jóvenes con proyecto de vida, con mejores condiciones, ustedes quieren un mejor futuro. Hagámoslo organizadamente, miren hacia adelante, pero realmente con objetividad. Y lo que hicimos fue apoyado también en unos instrumentos, como decía la doctora Isabel, en instrumentos que nos permitieron mirar realmente cuál era la percepción desde estos campos. Lo hicimos con mucha responsabilidad, porque realmente encontramos en los diferentes espacios también una cooperación. No fue fácil, a veces nos costó y tocó reprogramar y nos mojamos, doctora Isabel, por ahí alguna vez esperando, pero volvimos a insistir. Y eso es la participación. Qué bueno que estas comunidades que les va a tocar a futuro, a corto, mediano, a largo plazo, puedan tener ese compromiso social, esa responsabilidad permanente hacia el futuro desarrollo de San Pedro. De verdad, muchas gracias por este pequeño espacio. Ya va a continuar mi compañera con la presentación. Muy buenas noches. Les voy a hablar sobre los componentes biológicos, la morfología y las amenazas y sesgos que están ocurriendo en la zona, en el municipio. Primero pues se hizo la geología regional, la geología de todo el municipio, como ya les había comentado a mi compañero Ricardo. Se tomó también como base el estudio que hizo Corantioquia con la Universidad de AFIT y se completaron los sitios donde pues estaban como estas falencias y se corroboró pues, que la información estuviera de acuerdo. También se hizo la geomorfología, se hizo el mismo, unas salidas a campo y se rectificó la información. Seguido esto y empezamos a identificar los procesos morfodinámicos, las erosiones que existen en el municipio, los surcos, si hay barrancos, si hay cárcavas y los movimientos en masa que podrían existir. Entonces, con esos análisis voy a hacer pues, como un resumen de las zonas donde hay algunos deslizamientos. Este es en la cabecera municipal, este lo conocemos todos, es en el barrio Los Olivos. Este está intervenido, hicieron unos terraceos, es un movimiento inactivo, pero en este lugar hay un sobrepastoreo. Se encuentra pues ganado y este va generando una erosión y si pues no se tiene cuidado puede generar que este deslizamiento que está inactivo vuelva a reactivarse. En el barrio Normandía, atrás del Calvario, que es el deslizamiento que se encuentra abajo, no tiene una gran magnitud, pero ocurre lo mismo. También se observó que hay ganado, por ahí hay un drenaje intermitente
Entonces también puede ayudar a que la tierra se sature y el deslizamiento pueda volverse natural. Este es en el barrio del Calvario, las dos imágenes. Arriba se observa un deslizamiento, está inactivo, pero es importante porque encima están construyendo unas casas. Hay unas que tienen ya 3 niveles. Este peso podría hacer que esta actividad vuelva y se reinicie. Además de que en el lugar no hay una buena canalización de aguas lluvias. Entonces, como ven en la foto de abajo, ya hay zanjas, ya el terreno está saturado, entonces está ocurriendo. Y como les hablaba, el sobrepastoreo que se encuentra es de la cabecera municipal. En el barrio de Normandía, en las riberas del lago, en inmediaciones de las quebradas, se encuentra mucho ganado. Esos son surcos que se están generando en el barrio de Normandía, en un camino que hizo como la comunidad para trasladarse de un barrio a otro, y esto está generando esta erosión y se puede ocurrir que haya un deslizamiento en esta zona. Y las cárcamas que se encuentran hacia los lados de la Mariana. También se encuentran en una erosión lateral de las corrientes de las quebradas. Aunque en la quebrada de la Pulgarina ya hay algunas, se hicieron algunos mitigaciones, y este pues puede controlar esta erosión, pero en la mayor parte de las quebradas que corren por la cabecera municipal se presenta esta erosión debido a que no están cubiertas, están desprotegidas, el ganado está llegando hasta el cauce de las quebradas. Bueno, en el corregimiento de ovejas, lo que más se encontró fue sobrepastoreo. Allí no se encontraron deslizamientos. Y en la zona rural, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de los que se encontraron. Este es un movimiento en masa en la vereda San Juan, cerca al colegio. Este está en toda la vía, ¿cierto? Es un deslizamiento muy grande, hay que tener aquí pues, como gran importancia y prestarle mucha importancia a este deslizamiento, igual en el Espíritu Santo. Este es un deslizamiento que está afectando la vía que va desde la escuela del Espíritu Santo a la vereda del Pantanillo. Este está ocurriendo por una mala canalización de aguas lluvias. La vía no tiene canalizaciones, entonces el agua está dañando el terreno y abajo pasa una quebrada, y esto puede ocasionar que haya un taponamiento de esta quebrada. Este es en la Pretel, ocurre lo mismo, es en la vía, la banca se está dañando, las vías se están yendo. Esta es en la vereda La Lana, también está afectando la vía, esto es por el lado de la escuela. Este de la vereda La Lana está reportado también por el estudio que hizo con Antioquia. Los surcos que se presentan en la zona rural están como relacionados con el manejo de aguas lluvias, y principalmente están ocurriendo como en las escuelas, donde ocasionan daños y los niños pueden pues, estar como en un riesgo. Esto ocurre por la falta de canalización, no hay canaletas, no tienen las canoas en los techos. Y el sobrepastoreo, pues que sí es algo general en todo el municipio, es la erosión principal que podemos ver y que está ayudando a que muchos de estos deslizamientos ocurran. Igualmente están ocurriendo las erosiones laterales en las corrientes de las quebradas. La mayoría de las quebradas están desprotegidas, la actividad ganadera va hasta la zona de la quebrada, entonces esto es lo que ayuda a generar esas erosiones. Teniendo en cuenta estos movimientos en macro, entonces se tiene el mapa de amenazas.
por movimientos en masa. Cerdo es de las principales veredas que están en amenaza alta, son La Palma, Zafra, San Juan, las veredas Pantanillo, La Clarita, Alto de Medina, como se pueden observar en el mapa. Las zonas rojas, de color rojo, son las que presentan mayor amenaza. El amarillo es una amenaza media y ya las zonas verdes es una amenaza baja. Entonces podemos observar que en general hay una amenaza baja por movimientos en masa, pero tenemos que tener presentes estas zonas que les mostré puntuales para poder que no se vayan a generar unos nuevos amenazas mayores. ¿Cierto? Bueno, en la zona urbana no se encuentran amenazas altas, están sobre las amenazas bajas y medias. Y las amenazas medias son las amarillitas, las que se encuentran en este lado, son al lado como de los Olivos, de Normandía, de los deslizamientos que les mostraba hace un rato. Y en el corregimiento de Ovejas como les decía, es una zona donde están las amenazas bajas a muy bajas. También se hizo la zonificación para las zonas de inundación. En todo el municipio pues hay muchas partes que son planas, tenemos muchas aguas, entonces esto ayuda a que haya inundaciones frecuentes cuando hay alta época de invierno. Entonces, una de estas es en la quebrada San Diego, en la vereda de la Pretel. Es esa imagen que ve. Todo lo que está ahí, lo amarillo, está como delimitando la zona de inundación de la quebrada. En la imagen de arriba es la zona de inundación que se encuentra en la vereda El Espinal, al frente de la escuela. Le está ocasionando dos quebradas, una es la Victoria y la otra es la quebrada del Espinal. Son unas zonas muy amplias, pero pues acá no hay como viviendas, pero sí está afectando un puente que pasa por la vía y el puente ya se encuentra como en mal estado. De resto, pues las viviendas que hay aquí no están en la zona de inundación. La de abajo es en la Pulgarina, esa es la que pasa aquí por la vía principal, ahí por el lado de las Margaritas. Esta sí está afectando una vivienda que hay en la parte de abajo. Cuando hay épocas de invierno y esto se inunda, la vivienda también está sufriendo estas consecuencias. Este es el mapa de amenazas por inundación. Aquí son como los lugares, los azulitos, son los niveles de riesgo alto. En general, pues el municipio no tiene amenazas altas, sobre todo es bajo, pero en estos lugares donde se están presentando esas amenazas, como les digo, hay que prestarles gran atención. En la zona urbana, en la cabecera, también encontramos algunas zonas de inundación debido a las quebradas pues, que las están bañando. Como ves en la quebrada Sacelato, ahí al lado de la feria, todo esto es una zona de inundación. La feria, este sitio está en una zona de inundación, está en zona de retiro. Nos contaron que cuando se inunda, se ha llevado, ahí hay una ferrera que han tenido que sacar los animales y este lugar lo están utilizando para muchas cosas y esto es el riesgo. Esta parte de acá debería de estar afectada por estas inundaciones. Eso es en la quebrada Miraflores. Y la otra es la Pulgarina, que la Pulgarina en algunas partes ya ha sido como mitigando el riesgo, pero hay otros que están descubiertos y nos pueden generar algunos inconvenientes. Entonces, este sería el mapa de amenazas por inundaciones de la cabecera municipal. Pues, ahí están relacionadas las quebradas que les comenté. Y en el corregimiento de Ovejas también está en una zona de inundación, un
río y unas quebradas, y de ser una zona tan plana. En general son zonas de amenaza alta y media. Avenidas comerciales también se tienen en el municipio, aunque uno piensa que por ser como tan plano no vamos a presentar muchas de esas, pero hacia las zonas altas podemos encontrar evidencia de que han ocurrido avenidas comerciales en el municipio. Este es en la vereda de Santa Bárbara. Esta es una zona de descargue de las avenidas torrenciales. Ahí en la quebrada en el puente podemos observar cómo estas han afectado la zona. Eso es en el Espíritu Santo. Ahí es donde se encuentra el deslizamiento que les mostraba ahorita, que está afectando la vía y que si sigue pues ocurriendo. A esta parte pudimos venir varias veces y se vio evidencia de que el deslizamiento es activo y se ha ido viniendo en estos 4 meses que hemos hecho el estudio. Entonces hay que prestarle mucha atención. Llega a taponar la quebrada y esto sí puede generar las avenidas torrenciales. Muchas de las quebradas que vimos están afectadas, tienen basura, tienen vegetación, palos atravesados. En algunas partes los puentes están afectando el canal del drenaje y esto ocurre de que haya un represamiento y puedan generar esas avenidas. Entonces hay que mirar esto. Este es el mapa de amenaza por torrencialidad en el municipio. Las rojos, estas zonas son las que presentan mayor amenaza. La roja es muy alto, la naranja es alto, la amarilla media y de las zonas verdes muy bajo. Y bueno, las zonas de riesgo, como en la cabecera municipal, están relacionadas principalmente a estas zonas de inundación. Como ya les comentaba, no hay una reducción en las amenazas por movimiento en masa, sino que lo que más ocurre acá son como las inundaciones y también pueden llegar las avenidas torrenciales hasta acá, porque acá podría llegar a ser la zona de descarga de la quebrada Lazo, que también es torrencial. Este es aquí entrando al municipio. Acá hay parqueaderos, es una zona industrial, por ahí va a pasar una vía, pues tiene proyectada y está pasando una vía. Toda esta zona es de riesgo porque está en la zona de inundación y sería una zona de retiro de la quebrada. Yo quisiera redondear un poquito esa zonificación de amenazas y riesgos, porque es la que ustedes más tienen que mirar a la hora de aprobar el acuerdo municipal. ¿Por qué? Porque de la clasificación que resulte, sale la protección que hay que destinarle a esos suelos. Una zona de riesgo alto necesariamente tendrá que tener unos proyectos muy específicos que salgan con destino a la protección de ese suelo. Por lo tanto, no se podrá programar allí ningún tipo de producción ni agrícola, ni pecuaria, ni infraestructura, ni de ningún otro tipo. Entonces son suelos que entre comillas podríamos decir no son aprovechables, pero que si lo vamos a ver desde el punto de vista ambiental, lo que tenemos es que tender a recuperarla y volverla en una zona o productora de agua o productora de árboles o de oxígeno a futuro. Entonces la tendencia es que esas zonas apuntan a eso. Aquí en San Pedro ya ustedes vieron que son poquitas las áreas. Esta zona no es de amenaza alta por desviar los movimientos de masa, no son muchos los lugares que tenemos afectados, pero los pocos que tenemos sí hay que ponerles mucho cuidado. Llamo sobre todo la atención en la vía del Espíritu Santo La Lana, porque hay un deslizamiento que lo está afectando ya la carretera y que si se descuida más adelante va a costar mucha plata rehabilitar esa infraestructura que hay ahí, va a ser de mucho costo y también de difícil alcance para el municipio en un corto plazo.
Vamos entonces a escuchar la parte urbanística, donde también tenemos una cantidad de dificultades en el desarrollo que se ha dado, no solamente en el área urbana, sino ya en estas densidades que se están aumentando mucho en el área rural, básicamente en la cuchilla. Escuchemos entonces a nuestra arquitecta, la doctora Mariana. ¿O tiene micrófono incorporado? Buenas noches, honorable consejo. Bueno, continuando pues con la exposición, la parte urbanística, que es uno de los puntos pues muy importantes en el desarrollo del municipio, que tiene que ver mucho pues con la norma. Vamos a empezar pues como a exponer esos aspectos que tienen que ver pues con lo que la dimensión o componente físico-espacial. Pues básicamente este componente pues son todos, como lo dice el nombre, los aspectos físicos que tienen que ver, ¿cierto?, con la espacialidad de todo lo urbanístico, que es espacio público, equipamientos, servicios públicos, sistema vial, el tema de vivienda, usos del suelo, alturas, densidades, conflictos urbanísticos, zonas homogéneas. Aquí metemos pues la palabra zonas homogéneas porque finalmente es lo que nos permite a nosotros sectorizar y para comprender mejor el territorio. Bueno, dentro de ese tema de espacio público, bueno, no sé qué pasó con estas diapositivas que están como incompletas. Bueno, entonces, a ver, en el tema de espacio público, la cabecera municipal, digamos, tiene un referente muy importantísimo dentro de su espacio público y es el parque principal, ¿cierto? El principal referente y fue pues a partir del cual el municipio, la cabecera empezó a desarrollarse. Digamos que en este momento es un espacio de mucha apropiación, que los sanpedreños, digamos, es un sitio que lo consideran agradable, que uno sabe que hay apropiación de este sitio, que lo cuidan. Sin embargo, en el tema de espacio público, digamos que es un espacio muy poco reducido para lo que realmente debería la población contar con el tema de espacio público. La ley define que los habitantes pues como mínimo deberían contar con 15 metros cuadrados por espacio público, pero resulta que si nosotros contáramos pues en cartografía lo que realmente miden las áreas de los espacios públicos, pocos espacios públicos que tenemos, ni siquiera San Pedro alcanza a tener ni siquiera 1 metro cuadrado por habitante. Eso quiere decir que tenemos un alto déficit de espacio público. Resulta que en el esquema de ordenamiento territorial aprobado en el año 2000 se definieron unos proyectos muy concretos pues precisamente para elevar un poco este índice de espacio público por habitante, y esos proyectos consistían en hacer unos parques lineales sobre las áreas de los retiros, de las quebradas La Pulgarina y el Hato. De esos proyectos, digamos, solamente, digamos, estas administraciones hasta el día de hoy, pues solamente se alcanzó a ejecutar una parte de ese espacio público, de ese parque lineal, sobre la quebrada La Pulgarina, en la zona central, pero fue lo único que se hizo. De resto, las otras áreas, digamos, acá donde tenemos, acá, lo que pasa es que el plano aquí se ve muy pequeño, pero aquí, en este punto es donde está toda la quebrada del Hato. Digamos que sobre la quebrada del Hato no se ha hecho ningún desarrollo, el municipio pues no ha hecho ningún desarrollo. Y en cambio sí se ha permitido que muchas de esas riberas, por ejemplo, se invadan. Entonces, uno ve que hay loteos que han sobrepasado ese retiro de los 30 metros. Fuera de eso, todos los proyectos urbanísticos, digamos, que se desarrollan, no tienen en cuenta para nada, pues, como el embellecimiento que debería hacerse sobre esas riberas. Entonces, resulta que aquí en San Pedro tenemos un gran potencial, que es esas quebradas, porque a nivel paisajístico, de todas maneras, San Pedro es muy bonito.
O sea, y digamos que ese es uno de los puntos a favor para que venga acá el turista, ¿cierto? Porque acá no solamente pues el paisaje de la cabecera, sino de toda el área rural. Pero digamos ha sido un paisaje que no se le ha sacado provecho, que ya desde el año 2000 se dijo que había que entrar a fortalecer esos espacios y a eso no se le han destinado recursos. Entonces solamente, como les digo, nada más se hizo pues como ese trabajo sobre la pulgarina. Entonces bueno, tenemos un espacio representativo que es el parque principal, que es este que vemos acá en este mapa en amarillo, y tenemos un eje, digamos que también para el tema de espacio público, que se hizo la peatonalización de esta es la carrera 50, que nos lleva pues que me está conectando con ese pasaje pues de la pulgarina, y tenemos ahí un pequeño pues como espacio, pero digamos que en el tema de movilidad también todos los alrededores de la pulgarina, esa zona central, pues digamos tenemos unos puntos de conflicto, porque además pues empezaron a generar una cantidad de usos que tampoco, digamos, se ha ejercido control como sobre ellos, sobre todo en la parte pues que tiene que ver con parqueos y con zonas de carga y descarga. Aquí tenemos un espacio, a ver, cuando nosotros, digamos que San Pedro se empezó a desarrollar, ¿cierto?, por un camino que era el que me entraba, que es por la Quinta, entonces vemos que por esa parte pues tenemos todas las viviendas, pues como todas las viviendas que se fueron, los primeros desarrollos pues que originaron como el asentamiento de San Pedro, y digamos que toda esa vía era importante en ese entonces, pero se empezaron a generar unos desarrollos, sobre todo unos usos aquí industriales, de bodegas, de parqueaderos, que lo que hizo fue como empezar a ser caótico lo que es la calle en sí, porque dentro del espacio público, digamos, tenemos varias categorías que son los parques, las plazas, pero también la calle es considerada como un espacio público. Entonces digamos que aquí en San Pedro, ese espacio público en la calle tampoco se le ha tenido mucho cuidado. Digamos que solamente esa peatonalización que se hizo sobre la calle pues, ha sido como el único proyecto pues, de interés para el tema de espacio público. Pero por ejemplo tenemos barrios por acá como los García, o los Encenillos, o los Olivos, o el Hoyito hasta arriba, que digamos empezaron a dar esos asentamientos así como muy espontáneamente, y el tema de las vías, de los accesos, de las escalinatas, porque de todas maneras hay pendientes, uno siente que no se ha desarrollado por ese aspecto, entonces es una de las grandes falencias, digamos, en estos sectores. Ese mismo aspecto, por ejemplo, también se evidencia acá en Miraflores y en el barrio El Milagro. Entonces, fundamentalmente, digamos que en el espacio público estamos más. Se encontró un diagnóstico más bien deficiente, y a esto hay que apuntarle mucho y hay que destinarle muchos recursos. O sea, San Pedro tiene muchas posibilidades para mejorar y para ser pues un municipio bien desarrollado, pero hay que empezar pues como a pararle bolas a todo este tema. Y a ver, y el espacio público, digamos que si bien puede llevar muchos recursos, también es un aspecto que las entidades nacionales, departamentales, las mismas corporaciones ambientales destinan muchos recursos para el tema de espacio público. O sea que es un punto que de todas maneras se puede trabajar. Bueno, esta diapositiva de manera la voy a pasar rápido, pero la quiero presentar porque a ver, dentro de este ejercicio nos dimos cuenta que digamos el municipio no tenía muy claro en cartografía cuáles eran los barrios, y es muy importante eso porque territorialmente la gente se puede ubicar en los barrios. Nos ayudaba mucho pues, de la información que tenía el CISBEN, porque digamos que el CISBEN era la única entidad pues, que encontramos en el municipio que trabajaba pues, todas sus encuestas por medio de los barrios. Pero entonces, bueno, logramos hacer como este mapa que nos parece como interesante y que de todas maneras va a servir también de base, digamos, para que lo tenga el CISBEN y todas las entidades que trabajen, digamos, con programas sectoriales. Digamos que hay un barrio muy importante que es el que se llama, digamos, barrio Zona Central, que fue como el inicio pues, de todo el desarrollo urbanístico que se fue dando, y digamos que ya otros barrios muy pequeños que se ven, ya cada uno responde como al nombre de las unidades residenciales, ¿cierto?, que se fueron conformando. Bueno, entonces en la diapositiva se aplica pues, todo el tema de espacio público, se cabe destacar pues, como el parque principal, el parque de la Pulgarina y la peatonalización de la carrera 50.
Digamos, usted pues ya lo ha dicho, la principal problemática pues ese es alto déficit, pero lo importante, como les decía, es que contamos con un espacio muy importante que se puede potencializar. Yo no les había hablado, por ejemplo, existe también el Calvario. Si bien el parque pues, del Calvario es un, digamos, predialmente es de un particular, ¿cierto?, la iglesia, pero de todas maneras la gente tiene apropiación de este espacio y digamos que es un punto que también hay que entrar pues como a potencializarse. Además que me puede servir a mí como conector o nodo, ¿cierto?, para estructurar como todo lo que es la parte urbanística, porque finalmente se hace una propuesta urbanística de conexión de todos los sectores, porque aquí lo que está pasando es que todo llega al centro, o sea, todo lo que va a ir a algún lado entra al centro y luego sale. Entonces el centro es como lo que me está distribuyendo todo y precisamente por eso es que se está generando como todo ese caos urbanístico hacia el centro. Entonces lo que hay que hacer es como desarrollar como todo lo que está llegando allí y empezar a generar unos desarrollos alternos y a los alrededores. También le había dicho, bueno, que principalmente en espacio público es el tema de la calle, entonces uno ve en estos barrios pues como unas vías que no están bien conformadas, que hay que entrar a potencializar. Aquí por ejemplo en esta foto se ve, bueno, esta última fotografía por ejemplo está mostrando en el barrio Miraflores, allá hay unos callejones y digamos, entonces digamos que todo a nivel de paramentos la calle es muy cerrada y sin embargo entonces miren la gente ahí coge y lo cierra, pone unas tejas entre el techo y el andén y lo que va empezando a hacer es privatizando esos espacios que son espacio público. Aquí lo que hay que hacer es que de todas maneras hay que empezar a generar mucho control. Eso es empezar a generar control sobre la norma urbanística, porque la norma la podemos dejar, podemos hacer muy buenas normas, pero si no hay control nunca vamos a tener la apropiación y la recuperación del espacio público. Bueno, en el corregimiento de Oveja, digamos que también tenemos una muy buena centralidad, tenemos un buen espacio, digamos pues espacialmente existe pues también una plaza, pero también está en muy malas, en regulares condiciones. El eje principal, digamos que atraviesa todo Ovejas, también está en regulares condiciones, es una vía que ni siquiera tiene definidos sus andenes, entonces el peatón no tiene por dónde caminar. Ya otro de los temas es el equipamiento. Dentro del equipamiento, digamos que se encontró que en general el municipio pues cuenta con, digamos, con los equipamientos suficientes, sin embargo se encontró que las condiciones son más bien regular estado, tanto todo lo que tiene que ver con la parte deportiva y recreativa y todo lo que tiene que ver con los equipamientos educativos en general están en regular estado. Entonces a esta parte pues también hay que empezar como a poner atención. En el corregimiento Ovejas pues también tenemos los establecimientos como tal, pero también en regulares condiciones. Y a nivel rural, digamos que todas las escuelas pues cuentan con sus establecimientos educativos, pero también encontramos pues que existen falencias y que hay necesidad de pues como de hacerles muchos más mejoramientos. Un punto importante, por ejemplo, es que los techos o las escuelas por lo general no manejan el tema de las aguas lluvias. Entonces eso lo que está generando es que muchas escuelas, por ejemplo, tengan humedad en las paredes, humedades en las unidades sanitarias, humedades en los pisos, en las placas polideportivas y finalmente lo que hace es desestabilizar pues, los suelos que están sobre estas. Digamos que el equipamiento, hay una zona en la cabecera urbana y es como todos los nuevos desarrollos que están hacia el otro lado de la quebrada Lato, que son, digamos, a ver, el hecho de no existir como buena conexión vehicular entre lo que es toda la zona de Marianito, el Porvenir, todos esos sectores, digamos, al estar como desarticulados vialmente con el resto de la zona, hace que, digamos, estas comunidades estén solicitando, digamos, que tengan más equipamiento, ¿cierto? O sea, puede que la capacidad de los equipamientos, por ejemplo, educativos sean bien, pero los niños, por ejemplo, no tienen buena conectividad con estos equipamientos. Vimos, por ejemplo, cómo muchos de los niños, para poderse desplazar a los equipamientos hacia este lado, pues cruzan por un puente todo provisional y está peligroso cruzando la quebrada del Lato. Entonces, en este sentido es muy importante que toda esta parte pues empecemos como a generar unos conectores entre unos sectores y otros. Bueno, a nivel del sistema pues, vial urbano,
Tenemos una vía aquí, pues que es como la que de todas maneras es una vía pues a nivel regional que me está conectando pues desde Medellín con otros municipios, y es una zona que es una vía que de todas maneras me ha empezado a generar pues como unos desarrollos alrededor, ¿cierto?, de tipo industrial, de unas bodegas, y digamos que a futuro pues la idea es empezar como a potencializar esos usos, pero con unas ciertas restricciones y con unas, digamos, medidas sobre todo en el tema de parqueaderos, para no hacer caótico, digamos, lo que es todo ese centro. Como podemos ver en este sector aquí, en este sector de acá del centro, donde tenemos la quebrada Pulgarina, por ejemplo, se observan que hay muchos puntos de conflicto a nivel vehicular, pero básicamente eso es pues dado como por el tema de los usos del suelo y por el tema pues de la circulación vehicular, ¿cierto? Porque prácticamente todos los vehículos que entran a San Pedro y que necesitan ir a cualquier barrio tienen que pasar por ese sector. Entonces eso lo que hace es que esa zona sea completamente caótica. Se hace, o sea, uno aquí lo que se evidencia es que básicamente este sector de acá, el sector que está del lado de la quebrada del Hato hacia el lado de Marianito, todos esos son sectores, como les decía, que están completamente desarticulados, y la propuesta sí es que se haga una circunvalar que me esté a mí conectando lo que es esa vía regional con estos sectores, para que los vehículos, digamos, a futuro no todos tengan que estarse desplazando por la parte de la zona central y haya una mejor conectividad entre unos sectores y otros. Bueno, pasando pues otro tema importante que hay que analizar también en todo el tema pues urbanístico es la dimensión de los predios, o sea, rangos de predios que tenemos nosotros. La norma, digamos, mire que aquí pueden ver en el mapa que se ven muchos rojitos, esas áreas rojas son predios que son menores a 60 metros cuadrados. De todas maneras, como norma, eso es un rango demasiado, digamos, demasiado bajo para desarrollar una vivienda. Entonces lo ideal sería que, digamos, se haga una norma que, digamos, restrinja como esas dimensiones tan mínimas y se pueda tener una mejor calidad pues, de las viviendas que se están ofreciendo para los habitantes. Una particularidad también que miramos en este mapa es, mire que esos verdes grandes que tenemos son áreas mayores a 1000 metros, sí, a 1000 metros cuadrados. Digamos que eso va a ser una ventaja, digamos, para los futuros desarrollos del municipio, porque por lo menos no tenemos en esos nuevos sectores a desarrollar, por lo menos no tenemos tanta subdivisión. Sin embargo, hay que tener cuidado desde ya, porque nos hemos dado cuenta que ya han empezado a hacer muchos loteos, muchas subdivisiones, y digamos, a ver, se empiezan a dar subdivisiones como que sin tener en cuenta, digamos, la calidad espacial que hay en el entorno. Entonces, yo tengo un lote, no, yo lo parto como mejor, ¿cierto? Como le pueda sacar yo mayor aprovechamiento a ese suelo. Pero digamos, en la propuesta urbanística no se le está exigiendo al urbanizador que cumpla con lo que se llama obligaciones urbanísticas. Entonces, ¿qué está pasando? Que cada uno desarrolla su predio y le saca el mayor aprovechamiento, pero entonces el tema de equipamiento y el tema de espacio público se lo estamos dejando a quién, le estamos dejando toda la carga al municipio. Y eso es lo que ha pasado en todos estos años. Entonces, todos estos años se empezaron a hacer una cantidad de desarrollos a través de los urbanizadores, pero ninguno dejó ningún tema, pues ningún suelo para espacio público. Nos encontramos con muchas urbanizaciones, por ejemplo, las riberas del Hato. Digamos que las riberas del Hato pues tiene unas zonas verdes, pero entonces algunas las tiene pues bien, digamos, comprados, pero hay otras zonas, por ejemplo, que las tiene totalmente desatendidas. Solamente tienen por allá un parque infantil, ¿cierto? Pero es un parque infantil que uno ve que de pronto pues, no es tampoco de las mejores dimensiones, no está en la mejor ubicación. Y eso que ese parque infantil es, digamos, de Riberas del Hato, fue el único que uno diría, pues como que el que mejor cumplió, pero del resto ninguno ha cumplido. Entonces, o sea, la idea es que los desarrollos no se pueden seguir dando de esa manera. Ya hay una ley a nivel nacional que dice que es obligación que a todos los urbanizadores se les exija el cumplimiento de estas obligaciones.
Entonces, como les decía, tenemos una ventaja y es que todavía tenemos predios de muy buena dimensión que permitiría hacer desarrollos, pero desarrollos grandes, o sea, pensados en grande. Que si bien ahorita vamos a desarrollar un pedacito, pensemos de todas maneras urbanísticamente cómo va a ser todo el desarrollo y integrar una propuesta urbanística general. Entonces, por ejemplo, la revisión de OLT va a ser una propuesta de una circunvalar y todos los proyectos que se empiecen a generar deberán tener en cuenta esas propuestas generales que se dejen a nivel vial. Hay otros instrumentos pues para que todos estos desarrollos se puedan dar de mejor manera, pero ya ahorita se los voy a hablar más adelante. Pero bueno, en general, digamos que, aquí podemos ver como en amarillo muchos predios, digamos que uno sí cumplen como con el área ideal, ¿cierto? Para los desarrollos. Bueno. Ya en cuanto a los rangos de predios en el suelo rural, ya en cuanto a esos rangos en el suelo rural, aquí la cosa también sí se vuelve muy preocupante y casi que a nivel rural esa es una de las principales problemáticas que tenemos. Ustedes bien saben que la UAP, ¿cierto? Que la UAP es pues lo que deben todos los municipios dar cumplimiento a lo que la UAP estableció. Y resulta que para el municipio de San Pedro de los Milagros pues tenemos una UAP que va entre 21 y 31, me parece, hectáreas, pero para los usos mixtos, o sea que hay agropecuario y agrícola, y hay otra UAP que es creo que de 31 hacia arriba, pero para usos ganaderos. Entonces, a ver, son una UAP demasiado alta, 21 hectáreas, y si uno se va a mirar este mapa, casi que, mejor dicho, ni el 10% del territorio está cumpliendo. Esto es muy importante y es una de las, digamos que los puntos importantes que vamos a llevar a la corporación, porque a esto hay que buscarle pues alternativas o medidas. En este sentido, digamos que nadie está cumpliendo y esto lo que está haciendo es que, a ver, tenemos aquí en el municipio ya una alta demanda de construcción de viviendas a nivel rural. Tenemos una alta demanda de partición, de subdivisión de los suelos. Digamos que a la oficina de planación están entrando ya muchos trámites en este sentido y la oficina pues ha tenido muchos que negarlos, otros parece ser, no sé, que como que sí se han otorgado las licencias, pero el asunto es que no estamos cumpliendo. Y el asunto es que, digamos, tenemos una norma que para nada tiene que ver con la realidad del municipio. Entonces ahí es muy importante pues, que generemos como esta discusión con Antioquia. De todas maneras también tenemos claro que con Antioquia dentro de poquito pues, va a sacar una nueva resolución determinando pues, unas nuevas densidades para las áreas rurales, pero todavía pues, no está en firme, entonces pues, esperamos que sí, pues, sí se alcance como con esta revisión a tener en cuenta esa nueva normativa, porque sería pues, mucho mejor para el municipio, porque así como estamos digamos que no se cumple. Pero entonces también, ¿qué pasa? Hay unas zonas que, digamos, ya tienen demasiada subdivisión, sobre todo se presenta en La Cuchilla, en El Tambo, en San Francisco, en San Juan, en La Lana. Entonces son veredas que, digamos, ya tienen tanta subdivisión que, digamos, y donde las viviendas, uno ve que es que las viviendas ya están ahí construidas, ¿cierto? O sea, la realidad ya está ahí, ya es latente. Entonces la propuesta que de todas maneras nosotros tenemos pues, para esta revisión es que algunas de esas áreas, desde que no estén afectadas pues, por el tema de amenazas o no estén afectadas pues, por protección ambiental, vamos a tratar muchas de esas zonas, dejarlas como suelos rurales o suelos para parcelaciones, ¿cierto? Porque sería la única forma pues como exacto, de hacer un poquito como que se encuentre la norma con la realidad, pero eso va a ser solamente pues para algunos sectores donde nosotros ya miremos que hay problemáticas. Por ejemplo, uno de los indicadores para mirar dónde hay problemáticas en este sentido es también donde detectamos, por ejemplo, que hay tema de hacinamiento en las viviendas. El hacinamiento, por ejemplo, lo podemos detectar cuando vemos que hay una vereda que nos dice, por ejemplo, que tiene 400 viviendas, pero uno mira la misma ficha del CISBEN y nos está diciendo que tiene 500 hogares, ¿cierto? Eso quiere decir que hay muchos hogares que no tienen vivienda
así medimos el hacinamiento. Entonces cuando uno mira, son estas mismas veredas, nos coinciden la Cuchilla, es la Lana, es el Tambo, San Francisco, San Juan. Entonces, digamos que son asuntos que nos ayudan a nosotros a justificar de por qué en estas zonas ya debemos de plantear unos suelos o bien para parcelaciones o bien como suelo suburbano, ¿cierto? Pero como les digo, siempre teniendo en cuenta que sean zonas que no estén afectadas ni por amenazas ni por otros temas ambientales, pues de concas o suelos para protección de microcuencas de acueductos o pues las mismas reservas pues de tipo ambiental. Bueno, a nivel rural, hablemos entonces del tema de usos del suelo a nivel urbano. Como les decía ahorita, digamos, aquí también hay una gran problemática y es en esa parte de la zona central, y es porque se empezaron a dar unos usos, digamos, de bodegas, sobre todo de parqueaderos. A ver, aquí tenemos, digamos, por la misma vocación que tiene el municipio, de industrias lecheras o de bodegas, pues de como unas grandes bodegas, digamos, industrias, por la misma condición que el municipio tiene, ha hecho que aquí tengamos por ahí unos 4 o 5 parqueaderos de unas grandes dimensiones y que son sobre todo para vehículos de carga pesada. Si bien el plan de movilidad pues habla de que el municipio cuenta con buenos parqueaderos, pues son parqueaderos que, bueno, uno diría, pues en área están muy bien, pero por lo general es para vehículos pues de carga pesada. Esto lo que hace es que genera de todas maneras, genera también unos grandes conflictos en esta zona central. Entonces hay que pensar pues como una forma de cómo se podría entrar como a reubicar estos parqueaderos y cómo estas grandes zonas empezarlas a potencializar para el tema de equipamientos y el tema de espacio público, y por qué no también para el uso residencial. Nosotros tenemos muy claro que San Pedro de los Milagros de todas maneras está creciendo mucho. Miren las gráficas que nos mostró ahorita el sociólogo. Cuando miramos en estos últimos años, el municipio ha crecido demasiado, y cuando uno mira como todas las tendencias de lo que se está dando en Medellín, uno sabe que esto va a seguir creciendo, ¿cierto? Esto va a seguir creciendo. Entonces uno encuentra que en toda esta área central hay unas áreas muy potenciales para desarrollar también vivienda, y por qué no empezar a desarrollar vivienda en altura en estas áreas centrales, por ejemplo, en estos parqueaderos. Entonces esa es como la propuesta, pues como entrar a apostarle, pero digamos digamos con unos instrumentos de planificación que son los planes parciales. Digamos que los planes parciales es un instrumento muy interesante porque permite hacer un asocio entre los particulares propietarios de los predios para que entre ellos mismos se hagan lo que llama un reparto equitativo de cargas y beneficios. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos un sector y resulta que alguien, un propietario, dice, pero es que ¿cómo así? Pero es que resulta que todo mi predio está afectado porque dice ya no hay inundación. Entonces, ¿cómo así? Entonces yo pierdo mi lote, ¿cierto? Entonces la idea no es que pierda el lote, sino que a él también se lo compense con unos beneficios, o sea, con unos metros cuadrados construidos en altura. O sea, entonces él dice, listo, yo dono mi lote y aquí hacemos el espacio público, pero entonces permítame hacer tantos metros cuadrados construidos en otro lote, ¿cierto? Pero entonces eso es como un tipo de negociación que se hace entre los particulares o los socios que conforman esa área del plan parcial. Por eso es que la figura es interesante, porque digamos cuando los desarrollos se hacen predio a predio, o sea, cada uno hace lo suyo, entonces uno por allá se va a beneficiar mucho porque su suelo no está afectado para nada y puede hacer los 20 pisos, pero el otro por allá, que todo le quedó en el área de retiro, entonces no puede hacer nada pues, ¿cierto? Entonces la idea es que cada uno aporte equitativamente. Bueno, dentro de este tema pues también de usos del suelo es muy importante dejar claro, digamos que hoy en día ya se está dando mucho lo que se llama la sana mezcla de usos. Eso es digamos muy importante porque, digamos, antes la concepción era que todos los usos residenciales estaban alrededor pues o en las periferias, y entonces todo el mundo tenía que irse a la zona central,
a los bancos, al mercado, pues a conseguir como todos los insumos que se requieran, pero la idea es que eso ya no sea así precisamente también por el tema movilidad, ¿cierto? La idea es que en los sectores pues también la gente tenga la posibilidad de conseguir pues como todo lo que necesita día a día y no tener que generar esos desplazamientos de todo el mundo hacia el centro. Entonces la idea con la planificación pues, de los temas de usos del suelo es sí generar como unos usos que puedan ser como más compartidos, eso sí teniendo en cuenta pues, que hay unos usos de alto impacto que sí tienen que tener muy claras unas restricciones. Aquí digamos que aquí en la cabecera se ha convivido mucho con el tema de uso industrial, ¿cierto? Aquí existen unas industrias que digamos que no han sido pues así como que generen como mucho impacto, digamos que algunas sí, unas sí, otras no, pero todo depende mucho, por ejemplo, el tema de parqueo, de las zonas de carga y descarga. Eso es importantísimo, ¿cierto? Que si yo voy a tener unas grandes superficies, digamos, de almacenamiento, pues, o de supermercado, por ejemplo, pues que yo tenga mi zona donde parquear, que no sea ahí en la calle obstaculizando pues como el paso de los otros vehículos. Bueno, y ya como para concluir, entonces, digamos que se hace pues la zonificación, las zonas homogéneas, que lo que hacemos en nosotros, pues clasificar como unas zonas de acuerdo a las características comunes que tengan en cuanto a equipamiento, espacio público y todos estos asuntos. Entonces digamos que en esa zonificación pues tenemos una zona central, en la zona central digamos hay que tener en cuenta que ya tenemos unas vías estrechas, que nosotros no podemos entrar como a proponer, bueno, vamos a ampliar unas vías y entonces eso implica comprar una cantidad de predios, no, es como dejar lo que ya existe y digamos hacer el tema de alturas, por ejemplo, acá va a ser más restrictivo, pero van a ver, por ejemplo, la zona que ustedes ven allá en moradito, son las zonas que nosotros pues decimos que tienen mayores conflictos. Esas zonas vamos a proponer pues que se desarrollen bajo esta figura, como les decía, de plan parcial. Tenemos otras zonas que son las amarillas, que serían más para uso residencial. Ese café más oscuro que tenemos son las áreas para nuevos desarrollos urbanísticos que tendrán que tener en cuenta, como yo les decía a ustedes, una propuesta general que se va a pasar de una circunvalar y unos determinantes, ¿cierto? Para cada zona pues se dan unos determinantes que hay que tener en cuenta, pero también unas zonas que se desarrollen pues ojalá bajo la figura de plan parcial, porque es que si no empieza a darse lo que ya se está generando, por ejemplo, hacia la zona de los Olivos, hacia arriba por ejemplo ya hay como varios loteos aprobados, pero entonces cada uno el uno hace su lotecito por este lado, el otro por el otro, pero nunca nadie tiene en cuenta pues que todo tiene que ir hilado y que lo que se pretende básicamente es, lo que pues ya lo tenemos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo mejoramos y cómo tejemos esa estructura urbana para que finalmente nos quede una cabecera urbana mostrable, agradable para todos nosotros, que le podamos mostrar al visitante, donde podamos desarrollar unos buenos proyectos urbanísticos, que nos dé una buena capacidad, digamos, para que los urbanizadores también digan, no, es que allá se puede urbanizar, ¿cierto? Pero bajo unos parámetros que es necesario que se vean claros en la normativa y en el acuerdo. Muchas gracias. Bueno, en la parte de recursos naturales, que es la esencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y es la parte que tenemos que observar con detenimiento por cuanto ya hay unas reglamentaciones por parte del Ministerio de Vivienda, Desarrollo y Medio Ambiente, las cuales en cierto sentido son inamovibles, en el sentido que el municipio no podría entrar a reglamentar esas áreas, pero sí es muy importante que las conozcamos y que conozcamos qué reglamentación tiene el municipio en esa materia, principalmente en 2 distritos de manejo integrado que le corresponden a la jurisdicción del municipio de San Pedro de los Milagros.
quisiera contextualizarlos en lo que significa un distrito de manejo integrado. Esto no es más que una nomenclatura que está usando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto es una dependencia del Ministerio del Medio Ambiente que hace una evaluación de los territorios en determinadas jurisdicciones y los identifica como de importancia estratégica ambiental. ¿Por qué? Porque contienen pues todo tipo de riquezas, bosque, agua, suelos, oxígeno, y lo ven como un potencial no solamente para la jurisdicción de ese municipio, sino para todo el territorio nacional. Entonces no se nos haga raro cuando ellos quieran venir y hacer un aprovechamiento en el páramo alto andino que tenemos acá, toda esta región de Belmira, Don Matías, Entre Ríos, San Pedro. Ahí tenemos un distrito de manejo integrado. Ese manejo integrado involucra todos estos componentes ambientales: agua, bosques, suelos, oxígeno, aire. En materia de agua es muy importante que tengamos presente que tenemos aquí en el municipio de San Pedro de los Milagros unas fuentes que han sido las más identificadas por todos los pobladores, y no solamente por todos los pobladores, sino también por las corporaciones autónomas regionales, y es la clasificación en las hidrográficas e hidrológicas. Hasta ahora se le ha dado mucha importancia a la clasificación hidrográfica, o sea, a las cuencas superficiales que vemos, las que han nacido las que nacen en el Alto de Montefrío, las que nacen en el Alto de Medina, etc. Y a todas ellas nos referimos a las cuencas, a las aguas superficiales. Recientes estudios de la Corporación Autónoma Regional han identificado una cantidad de acuíferos que no son más que unas aguas subterráneas, unos ojitos de agua que enriquecen mucho los caudales, aumentan la oferta hídrica del municipio, y de esas sí tenemos muy poquitos estudios. O sea, de las quebradas habló ampliamente el anterior esquema de ordenamiento territorial. Hablan todos los estudios de por Antioquia, cuántas fuentes tenemos, 49, centros principales, el Alto, la Comarina, etc. De eso hay bastante bibliografía, pero de los otros acuíferos hay muy poquito. Yo misma me sorprendí en estos días buscando información en empresas públicas de Medellín por lo del embalse, y nos aparecen los famosos humedales. Mire que muy poco estamos hablando de la serranía de las Baldías, y la serranía de las Baldías corresponde a otro distrito de manejo integrado que nos identifica, por decirlo así, con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Este otro distrito de manejo integrado lo habían declarado en el año 2007 solo para proteger la ladera occidental del Valle de Aburrá, cuando la mayor parte del bosque estaba en municipios de Occidente y del norte de Antioquia, entre ellos San Pedro de los Milagros. Entonces, en el año 2009 ampliaron esa declaratoria de no proteger solamente esa ladera occidental del Valle de Aburrá, y la trajeron, la extendieron hasta estos otros municipios, y ahí involucraron a San Pedro de los Milagros en ese distrito que se denomina Valle de Aburrá Río Cauca, porque de ahí salen unas aguas que unas tributan hacia el río Cauca por el occidente y las otras van hacia el Valle de Aburrá. Entonces es muy importante tener en cuenta ese distrito que tenemos, porque allí tenemos esa serranía de las Baldías, y en el pie de la serranía de las Baldías tenemos un humedal de gran importancia que todavía no ha sido ni cuantificado ni aforado para integrarlo al caudal de aguas que tiene el municipio de San Pedro de los Milagros, y que en un futuro, en una escasez de agua, tenemos que tener en cuenta ese humedal. Hay otros humedales ya pues de menores caudales aquí en el municipio, en la vereda Santa Bárbara, en la parte baja de Montefrío, por el lado del Espíritu Santo y La Lana, donde sabemos que tenemos una gran riqueza hídrica en esos dos distritos de manejo integrado. ¿Cuál es la preocupación de esos distritos de manejo integrado en lo que compete a la jurisdicción del municipio de San Pedro? Ellos, como todos los recursos naturales, así como el agua requiere, una fuente de agua requiere unos retiros específicos de 30 metros, de 20 o 50,
dependiendo de las características de la fuente. Ya lo escuchaban ahora con la geóloga, si la fuente es muy torrencial requerirá lo necesario, porque la naturaleza misma pide lo que es. Ven cómo todas estas áreas que estamos manejando se van articulando. Allí se dejan unos retiros de las fuentes de agua, porque se requieren. Pero si a futuro sabemos que ahí tenemos un potencial y que tenemos que ampliar esa frontera, tendremos necesidad de ampliar esa frontera. Si cerquita un cauce de agua o a una llanura de inundación tenemos un humedal, mire cómo se nos están asociando unas fuentes de agua hidrográficas con unas fuentes hidrológicas. Porque las hidrológicas son los acuíferos que están ahí, permanentes, y que su supervivencia depende del tratamiento y protección que nosotros hagamos a futuro de ellos. Si no los protegemos, si no los aislamos de esa actividad de potreros y de cultivos, pues van a desaparecer esos ojos de agua y no vamos a tener alternativas. Cuando vemos que tenemos unas fuentes supremamente afectadas, basta con tocar en el casco urbano y desde su nacimiento la Quebrada del Alto, por ejemplo. La Quebrada del Alto, que tuvimos la oportunidad de evaluarla desde su nacimiento, donde está la boca toma que surge el acueducto municipal, cuando uno llega allá se sorprende. Esta es la Quebrada del Alto y esta es la que pasa por la cabecera municipal. Cuando lo normal es que una fuente en su nacimiento sea pequeñita, porque están los pequeños afloramientos, allá tenemos unos caudales excesivos. Son por lo menos el 50 o 60% del caudal que pasa por la cabecera municipal. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra Quebrada del Alto? ¿Dónde se quedó el agua? Es una evaluación que yo no he visto en ninguna parte, tenemos que profundizar mucho en eso, porque aquí hay varias situaciones que se están presentando. Una que es la abastecedora del agua municipal y la otra que es la receptora de todos los vertimientos que estamos haciendo sobre ella. No solamente los domésticos, el agua residual doméstico, sino de las industrias que se están asentando, unas legalizadas y otras no. Porque las legalizadas tienen que tener su propio sistema también de tratamiento de aguas residuales antes de verterlas a la Quebrada del Alto nuevamente. Y hay unas que probablemente, hay unas industrias que probablemente están funcionando y que no han sido identificadas. Se cree que hay unas tintorerías que aún no están identificadas y que no tienen un sistema de tratamiento. Sobre esa Quebrada del Alto, este diagnóstico va a hacer mucho énfasis en todas estas áreas, ustedes se las van a encontrar y se van a preguntar, bueno, en geología hablan de la Quebrada del Alto, la parte arquitectónica habla de la Quebrada del Alto, la parte ambiental habla de la Quebrada del Alto. Si retomamos las amenazas que tocó la geóloga en el tema de avenidas torrenciales, aquí no tendríamos por qué tener amenazas por avenidas torrenciales. Pero ¿qué pasa? Varios son los fenómenos que pueden hacer que una cuenca se vuelva torrencial sin que en su histórico haya sido torrencial. Yo quiero que eso les quede claro. ¿Por qué? Porque algunas, por sus condiciones naturales, pueden ser torrenciales, vienen muy encañonadas, los suelos que recorren son muy erosionables, muy pedregosos, la piedra cuando cae va sedimentando el cauce. Eso va generando torrencialidad, eso son amenazas naturales. Pero aquí hay mucha amenaza de tipo antrópico, por la intervención que el hombre ha hecho de manera irresponsable, hay que decirlo abiertamente. Una de ellas, hay muchos obstáculos sobre la Quebrada del Alto en su paso por la cabecera municipal y que finalmente están impactando grandemente la vereda Santa Bárbara. Hay unos puentes, nosotros les llamamos puentes, pero realmente no tienen las especificaciones técnicas ni el proceso constructivo que debería tener un puente. Tal vez en las imágenes de la geóloga vimos la cantidad de piedra arrumada, donde es el soporte de un planchón, por decir algo, que colocaron ahí simulando un puente. Esto que hizo de manera provisional está facilitando la interconexión de un sector con el otro, de manera provisional, y se crearon unos puentes que llevan, no sé, 15, 20 años. Esos puentes hoy se han convertido en un obstáculo para que el caudal de la quebrada fluya libremente.
De ahí hacia abajo, ella ha tenido un comportamiento supremamente diferente y ha generado unos meandros que se están volviendo peligrosos para la comunidad. Entonces, hay que empezar a hacer unas intervenciones. ¿Por qué queremos desagregar estas partes importantes del diagnóstico? Porque sobre eso tendrán que aparecer unos proyectos muy relevantes que será necesario iniciarlos en el corto plazo, en lo que a la cabecera municipal respecta. Entonces, desde el punto de vista ambiental tenemos impacto ahí. Yo quiero ir articulando todos estos temas porque finalmente se van a encontrar en el camino. Tocando la Quebrada del Hato, también es la receptora del efluente que sale de la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya llegó a la alcantarillada. Bien sabemos que las aguas servidas, después de que se colectan esos alcantarillados, pues deben de ir a una planta de tratamiento de aguas residuales que haga una remoción por lo menos del 70%. La de acá no alcanza el 40%, estamos devolviendo un agua a la Quebrada del Hato absolutamente cruda. Ya se hizo esta evaluación con los profesionales de ASA y vemos que la planta tiene una alta insuficiencia en sus procesos biológicos, con otra dificultad asociada, y es la siguiente: las instalaciones que tenemos hoy no alcanzan a tratar en totalidad del caudal que va por los tubos y por los colectores. Mientras en agua potable se está suministrando 35 litros por segundo a la población y deberían entrar por lo menos 30 litros por segundo a la planta de tratamiento de aguas residuales, nuestra planta solo trata 20 litros por segundo. Eso significa que estamos entregando 10 litros por segundo totalmente crudos. Fuera de que el proceso que tenemos para el caudal que entra es insuficiente, tenemos un caudal completamente crudo. En materia de saneamiento básico estamos supremamente deficientes y estamos hablando de que no tenemos hoy un tratamiento de aguas residuales que nos permita a nosotros pues cumplir con los parámetros. No tengo conocimiento de que tengamos sanciones como